es Marta Torres, yo soy psicóloga egresada de esta universidad. En el momento estoy coordinando la sección de inclusión. Me parece pues muy importante este tema, hablar de la parte de inclusión laboral. Nuestra política de inclusión también está abarcando y tiene en cuenta a los funcionarios, ¿sí? Entonces, porque acá pues también está el rol organizativo y también tiene en cuenta el tema de los funcionarios. Además es súper importante empaparnos de estos temas y empezar como a cambiar de pronto algunas perspectivas frente a lo que es la inclusión laboral. ¿Listo? Este va a ser un taller teórico-práctico, vamos a ir intercalando unas actividades prácticas con actividades teóricas para empaparnos del tema, porque muchas de las cosas que a veces actuamos frente a la inclusión y que nos equivocamos frente a la inclusión ocurren por falta de conocimiento. Entonces precisamente estamos acá pues para capacitarnos en el abordaje de la inclusión laboral. ¿Listo? Quisiera primero conocerlos, que ustedes me digan su nombre y me digan una corta idea de lo que entienden por la inclusión laboral. ¿Listo? Pues iniciamos. Bueno, mi nombre es José Hugo Gómez, soy estudiante del 10º semestre de Derecho de Consultorio 4. ¿Y qué entiendo por inclusión laboral? Pues entiendo que es una forma de expresión verbal, y no solo verbal sino física, tanto física como verbal, en las cuales pues como el mismo nombre lo dice, inclusivo, no miramos géneros, no miramos rasgos, no miramos cualquier otro tipo, sino somos uno. Bueno, mi nombre es Julia Vanessa Jiménez Matamoros y yo entiendo por inclusión laboral ver la diversidad como una potencia a nivel de trabajo. Mi nombre es María Hernández y considero que la inclusión laboral es darle las mismas condiciones, el mismo trato, el mismo salario a las personas, sin importar su raza, sexo, industria y condición. Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandro Viceño Arias, soy del 6º semestre de Ingeniería Ambiental y hago parte de la sección de inclusión de la Universidad de Boyacá. Bueno, lo que entiendo como inclusión laboral pues es como el buen trato a las diferentes personas, ya sea por alguna discapacidad, raza o porque se encuentran movilizadas debido al conflicto armado, y que ellos puedan gozar de las mismas oportunidades al igual que las demás personas que trabajan en ciertos trabajos, siempre y cuando se les ofrezcan las diferentes estrategias o herramientas necesarias para que puedan desarrollar bien su trabajo, ya que algunas personas como que tienen diferentes discapacidades pues necesitan herramientas o estrategias extras para que puedan trabajar bien y ser muy productivos en dichas labores. Buenos días a todos, mi nombre es Maricela Palabra, soy estudiante de intercambio de la carrera de Administración de Empresas de octavo semestre acá. Sobre la inclusión laboral, considero que es como las empresas le brindan las mismas oportunidades a las personas que tienen diferentes condiciones o, como decían, lo de la raza, sin tener que ver esos beneficios y que ellos puedan también insertarse en lo que es la vida laboral. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Diana Ortiz. Yo trabajo en la universidad desde hace 15 años. Yo desde hace un tiempo he tenido una dificultad auditiva. Yo uso 2 prótesis auditivas. Y pues ya el tema de inclusión laboral es más como las herramientas de pronto de hoy en día, la tecnología, lo que es las videollamadas, el chat, el WhatsApp, ¿sí? Todos los correos electrónicos, nosotros atendemos también un CRM, ha hecho que de pronto este tipo de herramientas faciliten un poco la dinámica laboral, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que estamos en una era muy digital y en mi caso me ha favorecido mayor medida. También en la universidad me dio la posibilidad de trabajar de manera virtual debido como a esa dificultad auditiva que es leve en el momento, pero esa oportunidad o esa buena disposición de parte de los directivos es que entren como en el rol de uno, como la dificultad que uno tiene para
desempeñarse mejor profesionalmente, ha hecho que me facilite un poco de pronto la parte laboral. ¿Sí? En este momento pues retorné nuevamente a la parte presencial, pero lo que les digo, la parte digital en mi caso me ha favorecido mucho. ¿Sí? Yo trabajo mucho en el área que es de todo digital. Trabajo página web, trabajo marketing digital, trabajo todo lo que es un tema de desarrollo de piezas gráficas, pues soy diseñadora gráfica, y pues todo eso ha favorecido realmente en buena medida, y yo digo casi que un 100% para que yo pueda desempeñarme bien laboralmente. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Cárdenas. Lo que entiendo por inclusión laboral es como el apoyo y las herramientas que le brindan al trabajador y a la empresa para tener un ambiente laboral más efectivo, más eficaz para pues así realizar sus labores, ¿sí? Y también algo que se ve mucho de casos hoy en día es, digamos, el de dónde somos egresados para entrar en un nuevo entorno laboral. Pienso que también es un punto que se debería tocar en la inclusión. Buenos días, mi nombre es Camila Santamaría, yo soy egresada de la universidad. Efectivamente, como decía el compañero, inclusión laboral para mí no es solo las personas que tienen alguna condición de discapacidad o algo así, sino también para las personas adultas, porque ya, digamos, en este momento una persona ya de 40 años, 45 años ya es muy mayor para el cargo que se esté postulando. Inclusión laboral también es la cuestión de que si tú eres de tal, o vienes de tal empresa, o vienes referenciado por fulanito, o vienes de tal universidad, entonces si te damos el puesto o no te damos el trabajo. Eso también hace referencia a la inclusión laboral, o porque lo que decía, ya una persona de 40 años, 45 años, ya es una persona mayor que no está necesitando cuando sí se tiene, sí, la energía, las ganas, los conocimientos, es una persona apta para trabajar. Aún siendo adulto mayor, si tiene todas las condiciones, si tiene la energía, si no tiene ninguna restricción, digamos, médica, por decirlo así, o alguna otra cuestión por ser adulto mayor, si puede trabajar, es bueno también darle esa oportunidad. Aún también a las personas de escasos recursos limitan para ciertos trabajos. También personas que tuvieron algún pasado que les marcó la hoja de vida, pero pues digamos están, como por decirlo así, reivindicando su camino y quieren cambiar. También esas personas darles la oportunidad de trabajar y cambiar sus vidas. Para mí eso sería también inclusión. ¿Listo? Listo. Entonces sí tienen mucha idea de lo que es la inclusión laboral, digamos. Sí. Aparte de ese conocimiento que tenemos y que ustedes lo han dicho y en todos tienen mucha razón y mucha consistencia, también es el tema de llevarlo a la práctica y pensar nosotros en el ámbito laboral que hemos aportado para el tema de la inclusión. Vamos a hacer una pequeña actividad. Bueno, yo le voy a dar un papelito a cada uno y lo que consiste es que tienen que buscar en cuál diversidad se van a ubicar. Listo. Entonces, ¿cuál es acá? Diversidad sexual. ¿Y cuál tienes? Bisexualidad. ¿Y qué es la bisexualidad? ¿Qué entiende por bisexualidad? Cuando una persona tiene atracción para los hombres. ¿Y tú qué tienes? Heterosexualidad. ¿Y qué es la heterosexualidad? Es como una persona siempre por el sexo opuesto. Muy bien. Encontramos más diversidad sexual, como lo son la homosexualidad, que es sentir atracción por el mismo sexo. Está la asexualidad, que es no sentir atracción por ningún sexo. Está la pansexualidad, que es sentir atracción por cualquiera de las diferentes expresiones o identidades de género que se puedan presentar, y así entre otras. Bueno, por acá vamos con la diversidad funcional. ¿Qué tenemos acá? Discapacidad psicosocial. Listo. ¿Qué entiendes por discapacidad psicosocial? De cómo de socializar con las demás personas. Ok, entonces la discapacidad psicosocial
es los diferentes trastornos como lo son la depresión, la ansiedad, la bipolaridad y entre otros. Enfermedades crónicas. ¿Qué entiendes por eso? Son enfermedades que se pueden tratar, pero no tienen cura. Trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué entiendes por trastornos del neurodesarrollo? Pues como que un grupo de trastornos que se caracterizan por retrasos en la parte del desarrollo neuropsicológico, ya sea, y eso también incluye la socialización y la comunicación. Sí, ¿y conoces algunos trastornos del neurodesarrollo? Pues como el autismo, el Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y creo que como que un trastorno que es como de la infancia, pero no me acuerdo cómo es. Ok, increíble. Bueno, acá tenemos la diversidad cultural. ¿Cuál tienes? Yo tengo demisexualidad. Realmente no sabía el término, me tocó buscar. La demisexualidad es es una persona que no siente atracción por cualquier persona, sino solamente le atrae cuando ya entra un vínculo afectivo. Listo. Entonces, ese elemento de diversidad iría en diversidad sexual, no en diversidad cultural. Entonces, para que ahorita tengamos presentes los grupos que se están armando. Bueno, ¿tú qué tienes? Idioma. En cada idioma hay diferencia de culturas, ahí sí, porque también está la lengua quichua, sí, todo lo de los muiscas, todo, entonces hay que sabernos comunicar también a través de la cultura. Y los dialectos, ¿no? Como las palabras coloquiales que normalmente utilizamos, entonces a veces, no sé, lo que queremos decir acá y lo decimos en otro lado puede sonar grosero o ha sido una persona que está en nuestro sitio de trabajo. Algunos dichos, Exacto. Celebraciones y festividades. Entonces se considera que hace parte de la sección de cultura porque cada región tiene una serie de festividades y celebraciones que se relacionan con el entorno en que ellos habitan. Yo tengo costumbres y tradiciones, pues es parte de lo que es las actividades culturales que tienen por comunidades o por personas, región y constituciones. Entonces tenemos en cuenta los grupos para la siguiente actividad, pues después de la explicación de la gramática. Y como lo dijeron muchos, inclusión va más allá de la discapacidad, va más allá del tema de la cultura, sino que inclusión abarca una cantidad de grupos poblacionales que históricamente han sufrido marginación. El caso de las mujeres históricamente fue un grupo poblacional segregado, que no tenía oportunidades laborales, en un momento no tenía ni siquiera el derecho al voto y algunos derechos se fueron reivindicando y se fueron garantizando a las mujeres, ¿sí? El tema de la población con orientación sexual diversa también fue un grupo que fue segregado, pero también han ido avanzando. Si vemos, ya tuvimos una alcaldesa en Bogotá con diversidad sexual. Tuvimos de pronto al director del DANE que tiene diversidad sexual, pues tiene una situación de diversidad sexual pues muy diferente. Tenemos personas en grandes cargos y eso también se ha avanzado. El taller de hoy, si bien no quiero excluir a los demás grupos poblacionales, vamos a hablar mucho del tema de la discapacidad. ¿Por qué? Porque ha sido un grupo poblacional históricamente segregado y que pues que pasan los años y sus derechos siguen siendo muy vulnerados. Esta población también es la más numerosa en Colombia en comparación con las otras poblaciones, entonces la vamos a profundizar mucho en lo que es la discapacidad, sin desconocer que hay bastantes grupos poblacionales que debieran ser sumergidos en el tema de inclusión y que de hecho lo son. En la política de inclusión de acá de la Universidad de Boyacá, como yo les decía, no solo aplica para los docentes, para los estudiantes, sino también para todos los funcionarios, ¿sí? Y nosotros tenemos una base de datos de muchos estudiantes, pero estamos mirando el tema de los docentes, de los demás funcionarios, porque también tienen el derecho de estar ahí inmersos. Acá la política incluye 5 grupos poblacionales, que son población con discapacidad, que es el mayor número de personas que tenemos,
población perteneciente a grupos étnicos, población víctima del conflicto armado, quienes también están en proceso de reincorporación en la vida civil, y las personas habitantes de frontera. Estos son los 5 grupos poblacionales que es súper importante que ustedes, como personas que hacen parte de la comunidad universitaria, tengan conocimiento de cuáles son los grupos que acogen la población, la política de inclusión de la Universidad de Boyacá. Entonces iniciamos con la parte de la normatividad nacional, ¿sí? Acá partimos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Esta convención lo que hace es impulsar y promover los derechos de las personas con discapacidad, dentro de los cuales está el tema del derecho al trabajo, y evitar toda forma de discriminación. Todos los países que hacen parte de las Naciones Unidas tienen que empezar a crear normatividad y aplicar normatividad en pro de garantizar los derechos. Entonces acá a nivel nacional tenemos la ley 1618, y esta ley lo que busca es incentivar a todas las empresas, a todas las organizaciones a que se contrate personas con discapacidad y entiendan que si bien hay dificultades, también hay potencialidades que pueden ser muy enriquecedoras para las empresas. Pero también tenemos otra ley, que es la 1752, que es esta ley que promueve el tema de penalizar toda forma de discriminación, y eso es muy importante uno conocerlo, ¿sí? Que muchas conductas que uno a veces ejerce por desconocimiento, de exclusión hacia las personas con discapacidad, ese tipo de conductas también son sancionadas y penalizadas por la ley, porque pues este tipo de barreras actitudinales generalmente son las que más se presentan y las que más afectan. Y tenemos el decreto 2177 de 2017, y este decreto que nos plantea que también el Estado está en la obligación de formar a las personas para el trabajo. Entonces tenemos entidades como el SENA y las cajas de compensación familiar, que hacen todo tipo de capacitaciones para formar a esa persona para enfrentarse a un mundo laboral, para mirar qué potencialidades tiene y de qué manera puede ser productiva y ingresar al tema de la empleabilidad. En cuanto al panorama, yo les decía que inclusión no solo tiene que ver con discapacidad, sino lo abordamos más porque realmente el panorama es difícil, la situación de nosotros las personas con discapacidad, y lo digo pues porque yo también tengo una discapacidad visual, y he tenido que enfrentar todas estas barreras dentro de la sociedad. Entonces en Colombia hay más o menos 3 millones de personas con discapacidad. De estos 3 millones de personas, el 52%, o sea más o menos 1.600.000, están en edad productiva, en edad de trabajar. Pero ¿qué pasa? Que solo el 15% de estas personas tienen un trabajo, ¿sí? Y solo el 2.5% de ese total de personas reciben un salario mínimo o más de un salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Que el resto de los que trabajan están en la informalidad, o su trabajo no está siendo bien remunerado, ¿sí? Entonces reciben menos de un salario mínimo, lo cual genera una calidad de vida pues baja. Entonces la tasa de desempleo en la población con discapacidad acá en Colombia está en el 85%, y si a eso le sumamos el tema de la informalidad, estaría en un 97.5%. Entonces el panorama es totalmente desolador y requiere políticas y requiere compromiso como de todos los sectores para empezar a transformar esa realidad. El tema de la conceptualización, ¿sí? Importante el concepto de inclusión. ¿Quién me colabora con la lectura de ese concepto? Yo. Dale. Según la ley estatal 13, la inclusión es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Podemos personas con discapacidad. Muchas gracias. Entonces ese concepto que nos dice que es un proceso donde todos debiéramos tener las mismas oportunidades
sin importar las particularidades, si es mujer, si es hombre, si es de raza blanca, si es de raza de color, si tiene discapacidad, si no tiene, todos deberíamos gozar de las mismas oportunidades y poder participar y hacer disfrutar de un producto, de un servicio sin ninguna dificultad. Les pregunto, ¿creen que esto se da, lo que nos dice la ley? Difícil, pero estamos en proceso de cambiar, ¿cierto? Porque no solo es, miremos que no se está haciendo nada, sino que todos tenemos una partecita de aportar hacia que estos procesos sean mucho mejores cada vez más. El tema de la discapacidad, ¿quién me colabora con el concepto de discapacidad? Yo. De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Salud, una persona con discapacidad es aquella que presenta una alteración en sus funciones y estructuras corporales que le genera una limitación en la actividad y una restricción en la participación, donde intervienen factores ambientales que facilitan u obstaculizan su desempeño. Muchas gracias. Entonces les pregunto, ¿la discapacidad es de la persona? No. La discapacidad no es de la persona, es del entorno. Sí hay una dificultad, ¿sí? Partimos de que hay una dificultad, ya sea de movilidad, de audición, de visión, intelectual, una dificultad psicosocial, sí la hay, partimos de ahí, pero también el entorno tiene la discapacidad. ¿Por qué? Porque no responde a las necesidades de todos, ¿sí? Entonces, la discapacidad no podemos decir, voy a darle a ella algo para que pueda ver, ¿sí? Porque hay enfermedades que no tiene solución y no podemos hacer nada, pero sí puedo crear un entorno para que esa persona que no puede ver o que no puede caminar pueda acceder a todos los servicios, pueda sentirse bien, no tener ningún tipo de obstáculo. Entonces lo que debemos modificar es el entorno, no la persona, y finalmente la persona no eligió nacer o adquirir una discapacidad, ¿sí? Entonces eso es algo que se da y ya, ¿sí? Pero en cambio el entorno sí lo podemos modificar y sí somos nosotros quienes lo hacemos de una u otra manera. ¿Pero? ¿Listo? Pérdida de habilidades laborales. ¿Quién quiere leer? ¿Ya? Dale. Pérdida de capacidad laboral es la adquisición de una discapacidad permanente o parcial por cualquier origen que presente una disminución en habilidades, destrezas, aptitudes y o potencialidades de orden físico, mental y social que no permitan el desempeño en un trabajo habitual. Listo. Esto es otra cosa que puede ocurrir, ¿cierto? Que nosotros hoy estamos bien, pero no tenemos la certeza de que siempre vayamos a estar bien, ¿sí? De que tengamos todas nuestras capacidades, entre comillas, porque todos tenemos discapacidades. Lo que pasa es que unas son muy visibles y otras no tanto, lo que pasa es que unas limitan más que otras, pero nadie está exento de sufrir un accidente laboral o que con el paso de los años naturalmente vamos perdiendo capacidades. Entonces, cuando ocurre esta pérdida de capacidades, también es responsabilidad del entorno laboral hacer los ajustes razonables, ¿sí? Personas que llegan a la edad adulta mayor, en un mismo trabajo, ya empiezan de pronto a tener dificultad en la visión, en la audición, en la comprensión de las cosas, en el procesamiento de la información, y a ese tipo de personas también hay que hacerles adaptaciones. Continuamos con el tema de los tipos de discapacidad. Generalmente tenemos 4 tipos de discapacidad que son la física. Esta se relaciona con todas las pérdidas en la movilidad. Entonces hay movilidad reducida y hay personas que no tienen, como toda la facultad para moverse. Entonces personas que lo hacen en silla de ruedas o personas que si bien lo hacen de manera caminando, tienen dificultad en esa movilidad, hay una movilidad reducida. Tenemos la discapacidad psicosocial, que esa es, digamos que no es muy conocida, pero que sí hay bastantes personas que en la actualidad tienen diagnósticos de ansiedad, depresión, esquizofrenia. Entonces son todos esos trastornos que afectan la salud mental y que en los últimos años sí que se han incrementado, ¿sí? Que son discapacidades que no son muy visibles, ¿sí? Que están de pronto muy disfrazadas y que de pronto a veces cuesta reconocer que tengo una depresión, que tengo una ansiedad, ¿sí? O que finalmente pienso que yo lo puedo manejar sola,
o que finalmente pues siento que es algo de pronto muy temporal, ¿sí? Entonces este tipo de discapacidades se han incrementado y también requieren su atención porque también limitan en el tema laboral. La discapacidad sensorial está sobre todo el tema de audición y visión. Entonces personas con baja visión y personas con pérdida total de la visión. En la discapacidad auditiva, pues las personas con hipoacusia, que tienen una pérdida parcial de la audición, o con una sordera total, que es la pérdida total, ¿sí? En las personas con discapacidad auditiva existe de pronto para algunas, no para todas, el tema de los implantes cocleares y el tema de los audífonos, ¿sí? Pero esto también tiene uno debe tener en cuenta que cuando una persona tiene un implante, de pronto el tema del ruido puede ser estresante, ¿sí? Uno tiene que conocer este tema para uno saber cómo adecuarle el ambiente laboral a una persona con hipoacusia que tiene implantes. Tenemos también la discapacidad intelectual, ¿sí? Que es todas esas dificultades cognitivas, ¿sí? Que hacen que la persona pues tenga mayor dificultad para aprender, para procesar la información o para desarrollar un trabajo, ¿sí? Pues, también se le deben hacer sus adaptaciones. Y también está la discapacidad múltiple, que es cuando uno tiene dos o más discapacidades al tiempo. Que de pronto yo puedo tener una movilidad reducida, pero a la vez puedo tener una hipoacusia, ¿sí? Entonces es dos o más de estas discapacidades. Las barreras del entorno, lo que yo les decía, son todos esos obstáculos que hay en el entorno y que están impidiendo que la persona pueda participar de forma autónoma de todos los productos y servicios de un entorno, ¿sí? Entonces tenemos en los laborales, físicas y arquitectónicas, ¿sí? Estas son sobre todo barreras para las personas con discapacidad visual y física, ¿sí? Entonces son entornos carentes de rampas de acceso, carentes de ascensores, y acá se deben hacer adaptaciones, ¿sí? Si yo de pronto recibo una persona con discapacidad física que se moviliza en silla de ruedas, yo debo mirar que mi entorno sea accesible, ¿sí? Que por lo menos haya una rampa de acceso. Pero ¿qué pasa? Resulta que el cargo para el que lo contrate tiene su oficina en el 5º piso y yo no tengo un ascensor, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Pues no me voy a poner a generar gastos y hasta que cree un ascensor y haga todas las modificaciones estructurales se me va a llevar mucho tiempo. Pero sí puedo decir, bueno, trasladémosle la oficina al 1er piso, ¿sí? No representa mucha dificultad y sí es un ajuste razonable para esa persona, ¿sí? Barreras comunicativas y barreras de acceso a la información son muy persistentes para personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual. Una persona con discapacidad visual, si yo le emito una información laboral en una imagen, eso no se debe hacer, porque la persona ¿cómo la va a poder interpretar? Si tengo una persona con discapacidad auditiva, le envío un audio, y ha pasado, ¿sí? Ha pasado. No le envío un audio, le envío un texto, sí, pero debemos tener en cuenta que la persona con discapacidad auditiva, sobre todo cuando no son oralizados, cuando lo que utilizan es su lengua de señas, para ellos el castellano escrito lo manejan con palabras claves. Para ellos no existen los conectores, sino las palabras claves. Entonces uno debe enviarles un mensaje sencillo, con el lenguaje más sencillo, con palabras claves, y se le puede anexar una imagen que represente el mensaje mucho mejor, ¿sí? Y son cosas que son sencillas de implementar y que rompen con esas barreras de comunicación y de acceso a la información. Las barreras actitudinales, ¿sí? Esas son de las que nosotros mayor control tenemos, ¿sí? Y que todos somos responsables y todos tenemos que cambiar y concientizarnos de que con el lenguaje, con la expresión, estamos generando barreras actitudinales hacia este tipo de personas, ¿sí? Entonces a veces en el lenguaje nos referimos al ciudito, al sordito, al inválido. No, esa persona que tiene esa particularidad tiene su nombre, ¿sí? Entonces Juan, Pedro, María, ¿sí? No tenemos por qué etiquetar a las personas. Nos referimos al indígena o al indio muchas veces, al negro, ¿no? Esas personas tienen su
desde ahí empieza el tema de las barreras actitudinales, ¿sí? Etiquetamos a la persona, la miramos con lástima, ¿sí? Detrás de esa persona hay un ser humano que también siente y que también obviamente este tipo de cosas generan afectaciones emocionales. Entonces tratar de uno ser como que muy prudente con las cosas, y a una persona con discapacidad se trata como cualquier otra persona, porque también caemos en la sobreprotección. Entonces queremos hacerle todo, creemos que no es capaz, queremos llevarlo al baño, queremos darle de comer, no. ¿Sí? No se trata de una persona que no puede hacer nada, simplemente tenemos que mirar en qué cosas se le colabora que sea necesario, pero de lo contrario es una persona que también tiene que en el contexto laboral responder con las obligaciones. ¿Listo? Vamos a hacer otra actividad. Vamos a armar grupos de 4 o 5 personas. Ok, ¿se acomodan? Ya. La actividad consiste en lo siguiente. La misión es armar una torre con materiales o cosas que ustedes tengan. ¿Tú no vas a ver? Mira, ahora mismo no vas. Se me acabaron los... No, pero no es de verdad. ¿Cuáles son los otros participantes de tu equipo? Él y... Teníamos ¿Y él? 5 y 4. ¿Cómo son? Y los 4 ya. O los 5 acá. Y ustedes 4. Listo. Entonces, tú tampoco vas a ver. Y tú no ves. Y los otros no utilizan manos. Los otros 3. Listo. Y acá tú no vas a ver. Tú tampoco. Tú tampoco. Y tú no usas las manos. Listo. Entonces, con los materiales que tengan, yo acá les voy a dar unos. Tienen que armar una torre. Y la torre más alta, el propósito es armar la torre más alta. Con cosas que tengan. No pueden tomar. Pues es que tienes el único que puede usar las manos. Y tienen que armar una torre con objetos. Tienen que armar una torre. La parte rápido los ojos. Con los materiales que tengo. Tienen 10 minutos para armar la torre más alta. La pueden hacer en el piso. Muévanse, chicos, muévanse. A armar la torre. A ver. Yo quiero. No puedo. ¿Cómo para moverse? Nos vamos a... Tienen que sacar de nuestros bolsos cosas para... Yo lo dejé aquí abierto. Ay. Esa es la mía. Bájese, Camilo, bájese. Yo acá lo veo. Sí, no hace fin. Porque sea. Ahora, ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a empezar por este grupo. ¿Ya? Todos vuelven. Eso. Ponemos atención. Miren rápido. Bueno, ellos tienen una torre considerablemente alta. Utilizan materiales de cuadernos, reglas, celulares. ¿Dónde están las tijeras? ¿No pudieron acomodarlo? No. Listo. Está por ahí abajo. Entonces los vamos a escuchar. ¿Qué dificultades? ¿Ya? ¿Te puedes volver a tus mesas? Por así. Por así. Ahora sí. ¿Qué dificultades presentaron a desarrollar esta actividad? Sí, la comunicación. ¿Escuchamos, chicos? Y que de pronto, o sea, el problema era que él no podía comunicarle a él lo que quería que hicieran, y como ellos podían usar las manos y nosotras dos no, era complicado.
y él no podía ver las señas que él le hacía. Y nosotros pues teníamos nada más que tocarlo así para que medio entendiera y decirle como tal cosa, pero no veía. Yo era el que organizaba la torre y con ella trataba de hacerle gestos para que pudieran indicar al otro muchacho o a ella sobre lo que teníamos que hacer más o menos. Ok, bueno, pasemos a esta torre. Bueno, esta torre tiene cuadernos, celulares, las tijeras, los que les di y lo pusieron. ¿Qué dificultades presentaron para desarrollar la torre? Estabilidad de la torre, porque digamos como que nos organizamos, nosotros le íbamos hablando al que no podía ver, entonces él le iba pasando las cosas al que no podía hablar, que era Diana, y ella iba armando la torre, porque nosotros no podíamos. Y todos participaron. Todos participaron. ¿Y qué sintieron? Una emoción en específica que cada uno haya sentido en el momento de hacer eso. Podía comunicarme bien porque pues para mí la señal vale más que la entonces él me pasaba las cosas y pues claro, yo hacía caso y yo pasaba las cosas. Y todos lo entendieron. Tratando de descifrar. Ok. ¿Qué sentido crees que se te despertó? Así más que tú hayas dicho, tal vez o no. El oído, porque estaba escuchando lo que me está haciendo. Ok. ¿Y tú? Una emoción. Uy, ansiedad. De como dejar que digamos lo que dijera o el gesto que hiciera me lo lograran entender. Ok. Sí, también, pienso, o sea, como que uno trata de hablar y como que a uno le gusta hacer las cosas como... A uno mismo, ¿no? Como... Entonces no como no, vaya, no puedo hacer, no, Okay. eso es como lo que... ¿Y tú? Sí, igual es una ansiedad, me sentía que no podía hacer nada más que decirle y pues quería ayudar más, pero no. Como la dependencia, ¿no? Que tú tienes que decir para que la otra persona lo haga porque tú no lo puedes hacer, ¿verdad? Sí. Aquí, este grupo. Este grupo tiene maletas, cuadernos, ¿dónde están las tijeras que les di? Soporte. Bueno, ¿qué sintieron? ¿Qué barreras encontraron al realizar la torre? Para coordinarnos al ubicar las cosas. Eran varios los que no podían ver. ¿Acá todos participaron? Yo no podía usar las cámaras y fue un poco... ¿Escuchamos, chicos? Un poco molesto no poder ayudarles a acomodar la torre y pues sí, nada más dar las indicaciones y tratar ahí de que no se cayera dentro de la tierra. Okay. ¿Y ustedes, los que no podían ver? Pues un poco perdidos a veces porque nos daba como el miedo de que por ejemplo se pudiera caer o algo con estos importantes, entonces el no poder ver y el tratar de decir no, ahí está bien, a la izquierda, Okay. Bueno, pasemos a este grupo. A la más épica. Ellos utilizaron igual la silla, maletas, cuadernos, las tijeras. Bueno, ¿qué desafíos encontraron ustedes? Bueno, el desafío era pues que mi compañero no tenía la movilidad en un brazo, que todos de nosotros no teníamos discapacidad visual. Bueno, mi compañera que estaba acá, que se fue, ella no podía hablar, entonces como que fue más como esa coordinación. Pero pues como que a la larga dijimos no, o sea, como que nos entendimos rápido y dijimos, así rápido. La comunicación. Ok, todos trabajaron igual en la torre. Sí. ¿Y creen que todos trabajaron en la misma proporción? Pues, Más o menos, todos teníamos algo. Ok. Bueno. Si muchos sintieron frustración, incomodidad, imagínense que solo fuera una actividad. Entonces, ¿cómo son estas personas que día a día tienen que pasar esto? Además, adicionándole el estereotipo o las barreras actitudinales que nos contaba la profesora, donde venga, lo hago yo, como, ay, no lo hizo bien, y ni siquiera la palabra, un solo gesto a veces es muy significativo y hiriente, y no le ayudamos a esa persona a decir de una buena manera o cómo lo puedes hacer mejor o una accesibilidad o algo más cómodo para que esa persona pueda desempeñar mejor su trabajo, sino es como, venga, lo hago yo sí puedo, yo lo hago mejor, ¿sí?
o no solo decirlo, sino quitándole trabajo o desmeritándolo o poniéndolo más fácil cuando sabemos que estas personas tienen muchas más capacidades. Digamos, el compañero decía que al no poder ver, ¿qué sentidos desarrollaba con más fuerza? ¿Cierto? El tacto, la audición y todas estas cosas. Entonces, estas actividades tan simples como armar una torre, imagínenselo en una proporción más grande que es salir a una ciudad, movilizarse, desempeñar un trabajo. Entonces, lo importante es que más que seamos una barrera, seamos un camino de apoyo, ¿cierto? Tan simples cosas como no hacer mala cara, como ayudar, como ver, y no es como hacerles las cosas, sino facilitar el cierto proceso a no ser una barrera. Gracias, Paulita. Bueno, continuamos hablando de lo que son los ajustes razonables que aplican para todo contexto, para el educativo, para el laboral. Para el entorno físico, pues lo ideal es que el acceso no represente ningún riesgo para la integridad física de la persona. En la parte social, pues acomodar todas las estrategias laborales, lo que yo les decía. Si la persona tiene su discapacidad visual, mirar que todo sea como muy auditivo, como muy de utilizar otros sentidos. En la parte actitudinal, pues la sensibilización es importante. Y este tipo de actividades, de talleres, de reflexiones, lo que hacen es buscar una sensibilización en las personas y evitar ese tipo de actitudes negativas hacia el tema de la diversidad. Los ajustes razonables son responsabilidad de la empresa, ¿sí? No es que, no, ustedes como vienen en silla de ruedas, entonces se va a crear una rampa, pero se les cuenta el salario. No es así, es responsabilidad de la empresa. Y los ajustes razonables no deben implicar un gran gasto, ¿sí? Lo que yo les decía, hay detalles pequeños que no requieren costos adicionales y que se pueden implementar fácilmente. ¿Por qué? Porque el tema de la dificultad en la inclusión laboral, porque el empresario cree que tiene que invertir mucho dinero y prefiere, pues, por eso no contratar personas con discapacidad. Pues para eso no es representar grandes cantidades de gastos, sino con cosas simples yo puedo hacer un entorno mucho más accesible. Continuamos con el tema del proceso de selección y contratación de una persona con discapacidad. Inicia con el tema de la entrevista. Entonces, cuando nosotros citemos a una entrevista, pregunten si esa persona tiene alguna discapacidad. Generalmente en una hoja de vida uno no lo va a escribir. Uno no va a escribir, yo tengo una discapacidad visual. No lo hace porque no tendría uno por qué hacerlo, porque se supone que un proceso de selección se basa en las habilidades de esa persona, ¿sí? Y uno no lo hace tampoco porque sabe uno que con eso posiblemente va a ser errores, ¿sí? Entonces pregunte, ¿usted tiene alguna discapacidad? Cuando uno llama a citar a la entrevista. Que si me dicen tengo tal discapacidad, yo tengo que mirar que el entorno sea accesible para esa persona, ¿sí? Que si llega una persona a la entrevista con una prótesis, no me fije en la prótesis, fíjeme en la persona, porque tendemos a mirar, ¿sí? Y eso genera un estigma. Que si yo de pronto voy a citar a una persona con discapacidad auditiva y quiero llamar la atención de esa persona, que me preste atención, no la grito. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen discapacidad auditiva total y así yo grite, no me va a escuchar. Entonces no la grito porque la persona sí visualmente se va a dar cuenta que la estoy gritando y va a ser incómodo. Entonces le toco suavemente el hombro y ya genero que esa persona me preste atención. Para las personas con discapacidad auditiva es importante ubicarme de frente y más que gritar, hablar claro y despacio. Ellos tienen la habilidad de la lectura de labios. Entonces de esta manera pues me van a entender mucho más. Utilizo un lenguaje sencillo porque si es una persona con discapacidad intelectual pues no me voy a poner a ser tan técnica, sino pues algo muy sencillo. Si requiere un intérprete de lengua de señas porque esa persona no es oralizada, sino que se comunica con lengua de señas, ¿miro a quién? ¿Al intérprete o al entrevistado? Miremos al entrevistado, porque eso ocurre que las personas miran al intérprete y están ignorando al entrevistado, ¿sí?
Y eso pasa mucho con diferentes discapacidades, ¿sí? A veces a nosotros las personas con discapacidad visual, a mí me ha pasado que estoy en un restaurante y llega el mesero y le pregunta a la persona qué va a comer ella. Entonces no porque más allá de una discapacidad uno tiene la capacidad de decidir, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas no se deben cometer. Que si yo tengo una persona con discapacidad visual a una entrevista y a veces la cojo y mejor dicho casi que la quiero llevar alzada a la silla. No, le tomo el brazo o le presto mi brazo y le ubico la mano en el espaldar de la silla. Cuando le ubican a uno la mano en el espaldar de la silla, uno ya inmediatamente se ubica cómo está, dónde está la mesa, se ubica totalmente, ¿sí? Entonces solamente es eso, poner el tema del espaldar de la silla. El tema del contrato para una persona con discapacidad es igualito al de una persona sin discapacidad, solamente que tal vez se debe poner que ingresa a la empresa con tal dificultad, con tal discapacidad, pero de lo contrario es igual. Que se debe tener en cuenta que esa persona entienda, comprenda las funciones que va a empezar a ejercer. Si es una persona con discapacidad visual, obviamente yo no le voy a entregar las hojas civiles o contratos, sino que yo se lo voy a leer, ¿cierto? Que si es una persona con discapacidad intelectual, de pronto requiero explicárselo un poco más detallado, ¿sí? Pero son cosas muy sencillas. Continuamos con el tema de la sensibilización. Listo, ya contraté a la persona. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Un proceso de sensibilización en la empresa. Que esa persona no vaya a llegar y que la empresa, los compañeros lo empiecen a ver como que aquí entró, como hacer comentarios estigmatizadores, segregadores. No, tengo que empezar a capacitar a la comunidad de esa empresa en cuanto a ¿qué? A las políticas. Importante esas capacitaciones, ¿por qué? Porque la persona empieza a ver la discapacidad como parte de la diversidad humana. La discapacidad no es algo raro, no es pobrecito, no es de lástima, no es una enfermedad, sino es parte de la diversidad humana, que todos somos diversos, ¿sí? Entonces, ese tipo de sensibilizaciones ayuda en cuanto a eso. ¿Listo? Listo, ya le hicimos la sensibilización a las personas de la empresa. Tenemos que empezar con el proceso de adaptación al entorno laboral y ese se hace igualito que para cualquier otra persona. Una inducción donde yo llego, comento la historia de la empresa, su misión, su visión, le explico. Si de pronto es una persona con discapacidad intelectual, tengo que ser un poco más detallada y ejemplificar más las cosas. Explicar el tema de la visión, las normas de seguridad, importante. Presento el equipo de trabajo. Si es una persona con discapacidad visual, es importante llevarla a que reconozca el entorno, ¿sí? A que se pasee por la empresa y ya uno va haciendo una representación mental de lo que es físicamente el contexto de la empresa, ¿sí? Entonces hacer como ese tipo de cosas. Viene la inducción al cargo. Se presenta el equipo de trabajo, ya ha sido un equipo que se ha sensibilizado, entonces no vamos a tener barreras actitudinales y se le dan a conocer las funciones. Se busca que esa persona se le comenten qué ajustes razonables se hicieron. Digamos, en mi caso, cuando yo ingresé acá a la universidad, acá tiene su lector de pantalla. Nosotros utilizamos un lector de pantalla que se llama JAWS, que ese lector nos permite manejar el computador de una manera autónoma. Entonces, de una yo ya tenía instalado ese programa, ¿sí? Entonces, esos son ajustes razonables que para la universidad fueron excelentes, que a mí me colaboraron con eso y no representa la gran complejidad, ¿cierto? Entonces es decirle, bueno, estos son sus ajustes razonables, está de acuerdo o requiere otro ajuste más, otra adaptación más. Y el tema de la evaluación del desempeño también se tiene que hacer. No es que una persona, ay no, como tiene discapacidad, pues no le exijamos. No, obviamente se tiene que hacer, mirar qué tan competente fue, si respondió con los objetivos y si los ajustes razonables fueron efectivos o por el contrario de pronto hubo cosas que no favorecieron el proceso de desempeño de la persona. Eso es lo que se realiza. ¿Cuáles son los beneficios de tener una persona con discapacidad en la empresa? ¿Quién me quiere ayudar con esa lectura? Cuando existe aceptación de la diversidad, ocurren cambios positivos en el clima laboral y en la cultura organizacional. Se identifican mejores talentos,
dado que el proceso de selección de personal se centra en las habilidades. Al sentirse valorado y respetado por la persona con discapacidad, genera mayor compromiso y lealtad con la empresa. Se abren posibilidades de innovación y eficiencia. Exactamente. Estos son grandes beneficios, ¿sí? El sensibilizar a una comunidad en una empresa frente a la inclusión, eso hace que desarrollemos mucho más principios humanos, que seamos más solidarios. A veces es un impulso para uno mismo, es un proceso de reflexión, de pensar que a veces uno se deja como decaer por algunas limitaciones y ver que otras personas con mucho más dificultad se esfuerzan, pues eso también nos lleva a un proceso de reflexión de decir, bueno, es motivante también para el compañero de trabajo, ¿sí? También es motivante que la selección se haga en relación a lo que es la habilidad, ¿no? En relación a lo que es la dificultad, ¿sí? Y también importantísimo el tema de que pues una persona con discapacidad, no todas, porque también hay personas con discapacidad conchudas, ¿sí? Pero no todas, pero la gran mayoría se esfuerzan y generan un mayor compromiso y lealtad con la empresa. Y finalizamos con lo que no es inclusión laboral. ¿Qué no es inclusión laboral? Que yo contrato a una persona con discapacidad y le pago un sueldo inferior al que tienen otras personas en el mismo cargo. No es inclusión pensar que la discapacidad es una enfermedad. La discapacidad no es una enfermedad, es una situación, es una particularidad, pero la persona no está enferma. Tenemos una última actividad. Bueno, bien. Terminamos con lo teórico. Listo. Lo teórico termina acá. Listo. Pero ya tenemos una última actividad. Sí, quiero decir. Pues en parte me parece formidable estos talleres al salir a encontrarte con la vida real, con la vida laboral, se encuentra uno con muchos choques y en esa cuestión se van generando también lo que hablábamos al comienzo, inclusiones. Y por ejemplo, yo no tenía tan en claro esas cifras de personas con discapacidad en Colombia, ¿sí? Nosotros lo vemos, pero no tenemos como ese conocimiento, como no vamos más allá, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, digamos, hablo con el ejemplo de la actividad. Yo me sentí con medio ansiedad y todo, pero ¿por qué? Porque sé que es una condición momentánea que no sabía cómo, porque digamos, yo he tenido, yo hace poquito terminé una residencia en la remodelación precisamente de un centro de atención para personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, con personas que realmente tienen permanente esa discapacidad X o Y, la que sea física e intelectual, la que sea. En mi mundo también yo trabajo con fundaciones así, entonces a mí no se me genera esa ansiedad. ¿Por qué? Porque he aprendido a cómo comunicarme con esas personas. Para que me entiendan. Y aquí sabiendo que la actividad en el momento me generó como una ansiedad, como algo diferente, como que, ay Dios mío, ¿cómo me hago entender? Sabiendo que es algo de una actividad, ¿sí me entienden? Entonces es algo muy bonito, es algo muy chévere que se está implementando desde la academia, porque es algo que hace falta. Porque la inclusión, todos los términos de ahora que se están manejando, no es de ahora, es de muchos años, ¿sí? Entonces, si queremos un cambio, debe empezar por nosotros. Las limitaciones no es para la persona con discapacidad, las limitaciones las generamos nosotros mismos. En el ambiente, como decía la profe, en todos los ambientes, se empieza las limitaciones desde uno mismo. Aún estando completos, aún escuchando el 100%, aún teniendo nuestras partes completas, pero nosotros mismos nos limitamos, ¿sí? Entonces es romper esas barreras. Entonces la actividad consiste en que yo les voy a entregar dos escenarios, es como un roleplay, más o menos lo han hecho. Tienen que buscarle una solución inclusiva al escenario y la dificultad que les voy a presentar en cada vez. ¿Listo?
Pero no contada, sino actuar, interpretar. Pero se puede hablar. Ah, sí, claro. ¿Listo, chicos? ¿Empezamos por ustedes? Sí. ¿Los presento a ellos? Sí, sí. Vale, buenos días, ¿cómo están? Les presento a un grupo de marketing. Vamos a vender nuestro producto, la botellita de agua. Vamos a actuar aquí como un trabajo en equipo para ver cómo vendemos nuestro producto del agua. Entonces les presento a Carlos, les presento a Samantha y les presento a Ale, que van a ser como las que van a aportar ideas para poder vender el agua. Entonces, no sé, pues quisiera como conocer a ustedes un poco qué opinan o qué piensan, qué ideas tienen ustedes para que podamos vender esa agua. Comienza. Bueno, pues teniendo en cuenta el mercado que tenemos hoy en día, la economía y las conductas sociales que pueden llegar, pues propongo que lleguemos a la población latina, al barrio, a la gente, al amigo, al hermano, al parcero, al manito. Podemos, tenemos diferentes formas. En los mercados de barrio, en los mercados latinos lo podemos hacer. Entonces pues no sé qué les parece a los demás. Vale, muchas gracias, Carlos. Vamos a escuchar a Samantha, a ver tú qué opinas, qué podemos hacer o qué para poder vender esta agua. No sé, ¿tú qué opinas, Ali? Yo considero que Me parece muy importante opinar, o sea, desde que siempre estamos en mal acuerdo, yo considero que me parece muy importante resaltar la idea biodegradable que tenemos acerca del empaque de esta botella de agua, entendiendo que estamos aportando al medio ambiente y que las personas que están aportando en la creación de empresa de esta nueva agua son personas que pertenecen a la diversidad cultural. Muy bien, yo digo que ya tienes toda la razón, Ali gana, no me acuerdo qué dijiste tú, pero ya fue, ¿cierto? Ya, todos están de acuerdo. Pues tenemos que llegar desde la diversidad cultural, como lo dije. Y ella es musulmana, pero por eso ya estamos viendo diversos. Sí, la diversidad es el conjunto de multiculturalidad, debemos llevarnos desde ese punto. Y ella es musulmana. Sí. Y es que es diverso. La diversidad tiene No un se factor de dos. no se acerca que para Un factor de dos. Bueno, Factor de dos. muchas gracias. Para evitar las discusiones, vamos a llegar a un común acuerdo. Yo considero que todas las ideas son viables. Vamos a tener en cuenta la idea de Carlos, tu idea también, y espero que tú también hagas parte de que nosotros somos un equipo y la idea de un equipo es aportar varias ideas y todas las ideas son válidas. ¿Listo? Entonces, vamos a integrar todas esas opiniones que ustedes dieron y yo creo que todas son válidas para poder vender el agua. Sí, pues tenemos que tomar esa integración, esa multiculturalidad y pues no quedarnos tan solo en los polos, porque no se puede, tenemos que trabajar en unidad y pues si queremos llegar a un marketing correcto, adecuado, pues lo debemos hacer de la misma forma, llegando a la población y no todos somos blancos, negros, no, somos multiculturales y pues no somos iguales en algunos casos, entonces hay que saber llegar. Ok, te entendí. Entonces les propongo que hagamos el agua a nivel internacional, entonces hablemos de todos los tipos de etnias, razas, culturas y les coloquemos el origen, dando a entender que pues apelamos la diversidad y apelamos tanto la tuya, Carlos, como la tuya. ¿Qué opinas, Ali? Me parece, estoy de acuerdo con que hagamos ese aporte a la diversidad cultural y que no nos vayamos por el sesgo de acuerdo al lugar de donde proviene la persona, sino que todos digamos, tenemos en cuenta de la misma manera. ¿Cuál creen que era el desafío? ¿Cuál creen que era el desafío que presentaban ahí en esta situación? Involucrar las culturas, o sea, no excluir de pronto género, color, así involucrar a todos para la venta. ¿Eso? ¿Sí?
Bueno, era lo que comentaba la doctora Marta. No hay que darle preferencia o ponérselo más fácil o regalárselo, o entonces como ella, no sé, pertenece a cierto grupo poblacional, porque en estos destacaban que alguien era musulmana, no por eso entonces le vamos a regalar todo y preferencistas y mejor dicho lo que ella diga se hace, porque si no, no estamos siendo inclusivos. De eso no se trata la inclusión, ¿verdad? Se trata de, tú tienes habilidades, cuál es tu propuesta, qué tienes para dar esa persona, también en su diversidad, porque no porque tenga, no sé, una religión diferente o perseguida o algún tipo de discapacidad, no tiene una diversidad, porque absolutamente todas las personas tenemos diferentes tipos de diversidad, ¿no? Entonces lo importante es que todos sean escuchados desde sus diferentes habilidades, ¿cierto? Ahora vamos con el siguiente grupo. No sé, no, nada de español. No, es así como sí, exacto. Buenos días. Bueno, a nosotros nos tocó representar el rol de una entrevista. Es una diseñadora gráfica y con quien se va a entrevistar es el jefe de la empresa, que pues no es nada como incluyente, y es un tema de lo que normalmente se puede encontrar en una entrevista. Sí. Bueno, entonces, mucho gusto, señora. ¿Quieres decir, por favor? Gracias. ¿Nos puede indicar la silla? Bueno, eso no es un pan, indicas dónde está la silla, por favor. ¿Eres acompañante? Sí, mi compañero me acompaña pues, en algunos trabajos. Pues, si usted puede percibir, pues, yo tengo una limitación visual. Pero de igual forma aquí espera. Me estás diciendo que tienes una limitación visual. Somos sí, una de las empresas de marketing y de diseño gráfico más importantes a nivel nacional y a nivel Latinoamérica. Sí, señor. El puesto que necesito es una diseñadora gráfica que implemente cosas para UNICEF y que implemente cosas para ONU. Necesito retos con niños, claro, con que poblaciones sí, muy importantes. Precisamente venimos a presentarle la propuesta para que tenemos nosotros para que la empresa tenga también esa disponibilidad de tener y contratar personas no solo que estén al 100% en su trabajo. Y si usted está dispuesto a escuchar nuestra propuesta, se la presentamos a ver qué nos dice. Dentro de la propuesta, ¿qué necesitas? Porque pues en diseño gráfico tenemos programas, pero tenemos los básicos aquí. Tenemos los básicos para una persona. La verdad, nunca he tratado con personas con discapacidad visual. Si tienes algún tipo de programa el cual me puedas ofrecer para empezar con la inclusión en la empresa, bienvenido sea. Sí, estamos desarrollando un programa que es a través de los sonidos para poder generar los diseños. Entonces, ciertas tonalidades va a generar como el diseño o el gráfico que se necesita con la persona, ¿sí? Entonces, a ciertos tonos uno se capacita a la gente con esa discapacidad visual como la tengo, que aprenda a distinguir esas tonalidades para ir generando el diseño o el gráfico que se está solicitando para la publicidad, para el marketing de la empresa, lo que manejan aquí en la empresa. Ok, dale, si tienes algún tipo, si traes el programa en este momento, ahí tienes una pantalla, ahí más o menos hay una plantilla, dale, bienvenida. Donde puedo entregar para que vaya leyendo la propuesta. ¿Dijo? Bueno,
acá en la pantalla mi compañero me va a ayudar con lo del programa para activarlo y proyectarlo, ¿sí? Entonces, aquí se va a generar como una especie de cuadro que a través de cada punto, por ejemplo, vamos a manejar la creación de los cuernos. Entonces, cada punto es una tonalidad, un sonido generando, y no hace siempre el mismo sonido para diferente gráfico, ya sea punto, círculo, o como manejando también en la parte del lenguaje del braille, en la parte auditiva, desarrollando más la parte auditiva. Ok. Entonces uno se va guiando y va a medida que va si alcanza a percibir el sonido, entonces se van generando unos puntos donde se va creando el cuadro QR o el gráfico que se vaya a diseñar. Pues es una propuesta muy innovadora, pero de todo, ¿tú cómo piensas que esto lo podemos implementar en la empresa? ¿Cuánto cuesta el programa? ¿Qué fondos necesitas? Pues digamos, lo que queremos es pasar a cada empresa la propuesta para que la incluyan en sus equipos, en sus programas, y así también generar más empleo, ¿sí? Entonces, pues ahí ya también depende de la empresa, depende de la cantidad que manejen en marketing, en sus propuestas, todo eso, en publicidad. Entonces se puede generar una propuesta económica. Aquí mi compañero, él me ayuda también con esa parte de la propuesta económica, de acuerdo a todas las posibilidades y a lo que lleguemos en un acuerdo. Ok, Laura, bienvenida. Me sorprende tu proyecto. Gracias. ¿Cómo ven que le está tirando la mano? Sí. Lo escuché entonces aquí hablamos de la importancia de sensibilizar, ¿cierto? De dejar a la persona explicar sus habilidades. Aunque hay algo que no me quedó claro, ¿cuál era el rol de tu compañero? ¿Por qué decidieron integrar tu acompañante? Pues para precisamente, pues a veces las pues como personas... lo explicaba, ¿no? Digamos que cuando está el acompañante que se ponen a ver, al acompañante no le ponen atención a la persona. Sí. Entonces, La persona con discapacidad. Sí, exacto. Ok. Entonces es eso, es la importancia de dejar hablar, la importancia de sensibilizar y de dejar mostrar las habilidades, ya que puede traer ideas muy innovadoras que eran de los beneficios que nos hablaban de contratar a una persona con discapacidad. ¿Listo? Bueno, finalmente pues les vamos a pasar un papelito y en ese papelito quiero que nos escriban ustedes qué pueden aportar a la inclusión desde el entorno laboral o educativo en el que ustedes están, y un compromiso de ustedes para un entorno laboral inclusivo. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos por su disponibilidad, por su participación, por estar tan activos. Esperamos que este taller haya sido enriquecedor para ustedes, que se lleven muchas cosas para poner en práctica en sus vidas diarias y que lo compartan con otras personas. Digamos que todas estas enseñanzas es importante difundirlas entre nosotros. Martica, muchísimas gracias a ti, realmente por el espacio. No,